es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Cristo, te adoro por lo que hiciste a mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Cristo, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora
nuestra canción de adoración. Santo, digno, santo, digno, en el cielo y en la tierra damos honor solo al Señor de este lugar. En las naciones que llenan la tierra se escucha el clamor de nuestra canción de adoración. Santo, digno, santo, elijo adorarte, elijo honrarte, que mis palabras coronen tu ser. Elijo amarte y obedecerte, que mis acciones expresen mi fe. Santo, hoy te elegimos a ti, nos deleitamos en ti. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué alegría un día más estar juntos para compartir este tiempo. Doy gracias a Dios por cada uno de los que están conectados, los que apartaron este tiempo para responder a la convocatoria del Espíritu. Es una nueva oportunidad que Dios nos da de poder estar dando a conocer al Señor y adorarle por lo que Él es. Es un gozo para nosotros como pastores cada vez que a través de los medios de comunicación de esta tecnología podemos
transmitir las verdades eternas y dar a conocer al Señor. Y también saber de ustedes que están del otro lado, que han apartado este tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Por eso les animo, como siempre lo hacemos juntamente con el pastor, a que puedan estar dejando comentarios de cómo están viviendo este tiempo, cómo la palabra está llegando a sus vidas, cómo está impactando lo que Dios está hablando a través de los siervos, a través del mensaje que estamos cada día exponiendo, que puedan estar también mandándonos fotos, donde ustedes muestran cómo están preparados para este tiempo, para este momento. Así que les pedimos, como siempre, que saquen fotos, que lo suban a las redes, tanto en Facebook como en Instagram, pueden estar subiendo y pueden estar arrobando con MDB San Martín y también con el numeral MDB SM Tu Casa. Así que bueno, esperamos ¿sí? Sus comentarios y esperamos también sus fotos. Este es el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Es el comienzo de una semana que nosotros no sabemos cómo la vamos a vivir, porque no sabemos los acontecimientos, cómo van a surgir cada día. Muchas veces las cosas nos sorprenden, pero hoy reflexionaba en esto. Para aquellas personas que buscamos la excelencia y queremos tener todo organizado, Dios siempre nos lleva a una reflexión. Entender que aquellas cosas que nos sorprenden nos muestran lo finito que somos y que no podemos controlarlo todo, que el control total lo tiene Dios. Por eso este desafío es para tu vida también. Quizás ustedes, algunos de los que nos están escuchando, quieran tener todo bajo control porque se sienten así seguros. Y cuando se salen las cosas de control, muchas veces se pierde la paz, se entra en frustración y también aún en enojo. Pero lo que el Señor nos quiere enseñar, que el gobierno lo tiene Él y que nosotros debemos reposar en esta verdad eterna de que el gobierno de todas las cosas la tiene Él. Entonces, esta semana que comienza hoy, seguramente vamos a tener situaciones inesperadas, pero recuerda y recordemos que el gobierno de nuestra vida lo tiene el Señor. Gracias a cada uno de ustedes por estar hoy presentes. Gracias por poder compartir con nosotros este tiempo. Y ahora quiero que juntos podamos ver los anuncios de las distintas actividades que como Congregación Manantial de Vida tenemos, a través de las cuales llegamos a las casas, a las personas, con ayuda social, con distintas actividades donde podamos expresar al Señor de las distintas maneras que Él se quiere dar a conocer.
¿Se viene ahí? ¿Cómo le va? Buenas noches a cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo y, como siempre, la bienvenida a todos aquellos que con un espíritu dispuesto y con un corazón entregado a recibir la verdad de Dios, no la comunicación mía, sino aquello que el Espíritu de Dios ha traído a mi vida para la meditación, para el provecho personal, para la transformación de mi propia vida, pero también poder hacerlo a esto extensivo a cada uno de ustedes y poder de esta forma no ir ni estar yendo por un propósito personal, sino avanzando en aquello que tiene que ver con el propósito eterno de Dios. No tengo otra intención en este día que la intención de un Dios que se ha dado a conocer y que, por supuesto, por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo, queremos también dar a conocer a todos ustedes. Por eso damos gracias a nuestro Dios en primer lugar por su convocatoria, por convocarnos y poder de esta forma estar juntos, poder estar atentos a todo aquello que el Espíritu dice a la iglesia, su iglesia, la cual Él calificó como columna y baluarte de la verdad, dicho por medio de los apóstoles. Por eso es que creemos que estamos avanzando en aquello que tiene que ver con la doctrina de los apóstoles. Nunca, nunca olvidando que estamos parados y cimentados sobre la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Eso fue lo que hicieron los apóstoles neotestamentarios. Lo que hicieron fue traernos la verdad de Dios conforme Dios estaba revelando y trayendo a sus vidas para que pueda ser para nosotros y para todos aquellos, aún para los mismos apóstoles, la plataforma establecida sobre la cual pudiéramos edificar de manera segura. Así que damos gracias a Dios. Y hoy damos gracias por este comienzo, nos introdujo la pastora, pero también damos gracias porque es un día en el cual vamos también juntos a participar del pan y de la copa, y lo haremos al final de este tiempo, conforme el Espíritu de Dios nos vaya guiando. Pero si usted no ha preparado, hágalo, los elementos. En el momento en que lo voy a anunciar, vamos a tener un tiempo para que aquel que no lo haya preparado pueda hacerlo. Así que allí reunida la familia, en la casa, reunido el matrimonio, ni en los líderes de la iglesia, ni en los pastores. El mérito está simplemente en la gracia de Dios que nos ha sido dada. Entonces, todo lo que Dios crea, tómelo como un proverbio para su vida y para mi vida, y este es un proverbio que he tomado del apóstol Juan Balistreri, una declaración corta, concisa, precisa, que dice que todo lo que Dios crea, lo crea en plenitud. Y sí, ahora el título que el Señor me ha dado para esta palabra en esta noche, porque vamos a hablar de la distinción del ciudadano de esta nación nacida de Dios, entendiendo que todo este año hemos estado hablando y seguiremos hablando hasta que concluya el año, y tenga presente que para nosotros no concluye el año en el mes de diciembre,
sino que todo esto que hablamos, estas palabras proféticas que nos han conducido durante este año, que la nación nacida de Dios es la iglesia de Cristo y que como toda nación que tiene una constitución, esta nación nacida de Dios tiene como constitución de vida el Evangelio. Quiere decir que aquello que nos gobierna, aquello que nos guía, aquello que nos identifica como ciudadanos de esta nación es el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo mismo en su palabra y en la expresión de su persona, vivo, resucitado, gloria a Dios por ello, que es quien está edificando su iglesia por medio de los edificadores. Dice la palabra de Dios en Efesios 4 que los edificadores hoy es una vasta cantidad de personas que expresan a Cristo como cuerpo en esta tierra, siendo Él la cabeza, porque Él es la cabeza del cuerpo que es su iglesia. Cristo es la cabeza de su iglesia. Entonces, este cuerpo llamado iglesia, esta nación nacida de Dios, por medio del Evangelio, lo que tiene es la acción de dar a conocer, porque esa es la intención que tenemos, dar a conocer a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo, no solo a usted, y que yo pueda conocerle y le haya conocido y siga conociéndole en la medida en que la fe que nos ha sido dada pueda fluir en usted y pueda fluir en mí, y de esta manera en nosotros pueda haber una mayor expresión de Cristo. Entonces, todo lo que Dios crea, lo crea en plenitud. Cada una de nuestras convocatorias tienen como fin anunciar y predicar el Evangelio. Sí, no tenemos otro propósito, sino que cada vez que nos reunimos es para anunciar y predicar el Evangelio. Entonces, lo que vamos a hacer con el tema de hoy es compartir y nos llevaremos una medida de entendimiento, y eso espero que sea así. Lo que me ha ocurrido a mí le ocurra a usted también, que haga que nuestra vida en la fe sea próspera y que se cumpla en nuestras vidas la razón por la cual nacimos, porque Dios le ha pensado desde antes de la fundación del mundo. Si usted cree que usted ha sido el producto o el resultado del pensamiento de su papá y de su mamá, déjeme corregirle, perdón, pero se equivoca, y esta corrección tiene que ver con aquello que Dios dice conforme a su diseño. Usted y yo hemos sido pensados por Dios desde antes de la fundación del mundo, y digo no solo como individuos, sino fundamentalmente como creación distintiva de Dios. ¿Y por qué nacimos como personas? ¿Qué había en el diseño eterno de Dios cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre? ¿Qué había? ¿Qué sucedió? Luego, ¿qué había en la mente de Dios cuando a algunos se nos permitió por su gracia habitar no solo esta tierra como individuos, sino también llegamos algunos a constituir un matrimonio? ¿Qué había entonces en el pensamiento de Dios? ¿Qué había en la mente de Dios cuando además Dios, por medio de ese matrimonio, nos permitió por su gracia acceder a ese estado matrimonial? Y entonces Él creó también algo muy importante, porque Él nos dio hijos, y esos hijos estaban concebidos ya en Dios. Tampoco fue, como dijimos, el pensamiento, el planeamiento de nosotros. Mire, cuando nos casamos con la pastora Mónica, ella tenía 21 años, yo 22 años, y, perdón, yo tenía 23 años y ella 22 años, y allí, hace algún tiempo atrás, los dos creíamos que teníamos un proyecto de vida, y nuestro proyecto de vida incluía que la pastora terminara su carrera universitaria,
que yo terminara mi nivel terciario. Estaba trabajando en una empresa que era muy importante en el país y estaba en permanente expansión y crecimiento. Así que bueno, el proyecto era estudiar, trabajar y poder de alguna manera seguir avanzando en la vida con lograr, teníamos un departamento que mi suegro había comprado desde el Pozo y no le había ido muy bien con esa compra, así que se detuvo la construcción, fue una estafa. Bueno, allí fue donde nosotros intervinimos, ese departamento que estaba allí en Vicente López, sobre la calle Quintana, me acuerdo, Hilarión de la Quintana, casi esquina, si no me equivoco, calle Italia. Bueno, estuvimos allí, digamos, terminando no solo el departamento, sino que Dios me dio la posibilidad de contribuir, porque era un edificio de 8 pisos, 3 subsuelos que eran cocheras del edificio, así que como el edificio estaba parado, detenido, bueno, mi suegro planeó como administrador, con toda la gente que se pusieron de acuerdo, continuar la obra, así que yo tuve que hacerme cargo como técnico de todo lo que fue en esa torre, hacer toda la parte eléctrica, es decir, prácticamente todo nuevo, es decir, la instalación no de los ascensores propiamente dicho, pero sí la fuerza motriz, todo lo que era la parte de comando, todo lo que era la iluminación, todo lo que eran las salas de máquinas donde estaban los tableros de los departamentos, muchos departamentos. Así que, bueno, fue un trabajo muy arduo y nosotros desde esa forma, desde ese punto de vista, teníamos un proyecto, era terminar, digamos, ese edificio, terminar nuestro departamento, digamos, habitarlo allí. Bueno, llegamos a habitarlo, llegamos a vivir 1 año y medio allí, pero bueno, Dios tenía planes, Dios ya había pensado en nuestra hija mayor, Débora, Dios había pensado en ella, así que sin nosotros planearlo y planificarlo, llegó el momento donde la pastora quedó embarazada. Y eso cambió, trastocó nuestros planes. Gloria a Dios que trastocó nuestros planes. Así que ese cambio en los planes y empezar a entender cómo funciona la vida y empezar a entender cómo son las cosas, nos llevó a dar gracias a Dios por este embarazo y dar gracias a Dios por la vida de Débora. Y allí fue un cambio de paradigmas, un montón de cosas que vinieron a traer a nuestro carácter una transformación. Entonces empezamos a madurar, empezamos a entender, empezamos a buscar, o mejor dicho, sí, bueno, sí, tal vez buscar está bien porque fuimos unos constantes buscadores en la vida espiritual, de no quedarnos, sino de avanzar en lo espiritual y en esa intimidad con Dios. Y entonces, una vez que le encontramos sentido a la vida individual, ¿sí? Nos dimos cuenta que eso iba a enriquecer el matrimonio, porque no llegamos al matrimonio como necesitando a una mujer o la pastora necesitando un varón, porque no llegamos desde esa concepción. Mire, cuando yo durante mucho tiempo oraba por la persona con la cual iba a compartir la vida, yo le pedía a Dios y le decía: Dios, lo que quiero es que sea una mujer espiritual, que te honre, que entienda tu propósito. Y bueno, así fue, así fue. Pero por supuesto, yo admiraba a Mónica por su vida espiritual. Yo sé que en realidad había cosas en las cuales yo tenía que crecer, pero de todas maneras sabía que teníamos un compromiso ambos con Dios y con su diseño, y eso fue lo más importante, porque todas las instituciones que creó Dios, las creó pensando que quienes las componen están completos, que les sobra algo y que con eso que les sobra pueden edificar algo mayor. Es decir, no comenzamos nuestra vida pensando que nos faltaba nuestra media naranja. No. Ese fue un error de una expresión
que se popularizó mucho y que lamentablemente no ayudó porque muchos buscaban quienes lo completaran. Ahora, la realidad es que los dos entendíamos individualmente, como individuos, como personas, que había algo que en nuestra vida tenía que ocurrir y que eso iba a ocurrir precisamente porque cada uno de nosotros estaba entendiendo y estaba conociendo no solo su medida, sino aquello que queríamos y aspirábamos llegar. Y si bien no teníamos todo claro, sí entendíamos que había algo muy importante y que esa medida era una medida de Dios, no una medida nuestra. Generalmente solemos ser escasos, nos quedamos cortos, pero Dios nunca lo ha hecho así. Por eso los hijos deberían ser la expresión de lo que nos sobra en abundancia en nuestra vida matrimonial. Así que vamos a poner en orden este pensamiento porque de eso se trata el Evangelio. Y entonces vamos a declarar esto, hágalo. Dios nos creó seres individuales, pensando que cuando Él crea algo, le da medida de plenitud. Dígalo, Dios me creó pensando en una medida de plenitud. Dios crea todo completo, así es, como Dios lo hace. Fíjese que cuando Dios coloca al hombre y la mujer en el momento justo de la creación, lo crea en el día 6, cuando ya estaba todo lo demás creado, cuando estaba todo el escenario preparado y listo, y entonces allí coloca al hombre y a la mujer para que puedan administrar aquello que en abundancia el hombre y la mujer podían administrar, porque Dios ya le había dado una medida de plenitud. Entonces Dios crea todo completo con la capacidad de funcionar, ¿sí?, a medida completa. No a media marcha, no a media máquina, sino diga, Dios me ha creado para funcionar a medida completa. Entonces nunca un diseño de Dios está pensado para que en nuestro vínculo con otras personas sean ellas las que suplan algo que nosotros no tenemos. Entiéndalo bien, esto es muy importante. No estamos creados para que alguien más llamado ser humano, sea hombre o sea mujer, ¿sí?, suplan algo que nosotros no tenemos. Gran error. El error es pensar, bueno, por eso tan importante el hecho de lo que como individuos vamos percibiendo, porque si como individuos no tenemos este concepto claro, como institución, como hombre, como mujer, no se tiene el concepto claro, se caen los errores. Bueno, lo voy a esperar a que crezca, y eso a veces nunca llega. Bueno, la voy a esperar a que crezca, y eso a lo mejor nunca llega. ¿Por qué? Porque no hay que esperar absolutamente nada. Dios es completo, y todo lo que Él crea, lo crea en plenitud. Génesis capítulo 2, versículo 18, dice algo muy importante. Mire, dice así, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios nunca dijo que no es bueno porque estaba hablando de algo malo. No, no, no. Dios no dijo no es bueno. Y por otro lado, que es malo. O sea, no dijo esto es bueno, aquello es malo, porque lo bueno y lo malo pertenecen al mundo de un árbol que Dios no comió. Recuerde, cuando Dios coloca al hombre y a la mujer en aquella creación completa, lista para ser administrada, Dios lo coloca allí y le dice que lo que tiene que tener en cuenta es algo muy importante, que de todo podía participar, comer, pero tenía que abstenerse de un solo árbol, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué se lo dijo? Porque Dios nunca iba a comer de ese árbol y que el hombre nunca debió haber comido tampoco, porque Dios se lo advirtió. ¿Por qué? Porque aquí hay un principio muy importante. El hombre podría haber conocido precisamente el mal desde
el conocimiento completo y total del bien. Es más, así fueron creados en la plenitud y en la completud, si cabe la expresión y la palabra, tal vez estoy inventando una palabra nueva, de esa intimidad y de esa unidad con Dios. Entonces, no hacía falta absolutamente nada más que eso para poder administrar todas las cosas. Por eso es que Dios tuvo en cuenta esta realidad. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo? Es que para Dios algo es bueno, escuche bien, si cumple la razón para lo que fue creado. Es esto importante tenerlo en cuenta. Algo es bueno si cumple la razón para lo que fue creado. Lo bueno en Dios es en función del cumplimiento para lo que Él y solamente Él, como diseñador, lo creó. No es bueno que el hombre esté solo. Este versículo ha servido lamentablemente muchas veces para torturar a solteros, sean varones o sean mujeres jóvenes, sean hombres o sean mujeres, como lo hace la mente carnal, ¿no es cierto? La mente religiosa. A mí me pasó, yo crecí en un medio donde había mucha carnalidad del concepto de algunas cosas no bien enseñadas, un poco una mentalidad evangélica que no tenía el concepto claro. Entonces, la mentalidad religiosa era, no hay gente, digamos, que esté completa si no está casada. Y la mujer tiene que cumplir un rol y el hombre tiene que cumplir su rol. Y en realidad no es una cuestión de roles, porque indudablemente por esto también hubo mucha tela para cortar y muchas excusas para darle a aquellos que, no entendiendo el diseño de Dios, tuvieron realmente muchos argumentos de los cuales tomarse como para criticar todo lo que los lectores de la Biblia, lo que los lectores, perdón, de las Escrituras hacían o hacíamos. El error más grave fue que no entendíamos las Escrituras en profundidad. No hay cosa más necia en la tierra que la que usan las personas a través de los versículos bíblicos para expresiones culturales. ¿Por qué? Porque eran expresiones culturales. Era, digamos, aún la Biblia en todo lo que tiene que ver con la vida de los, digamos, de los días del judaísmo, de los días de los hebreos y de los días de ese incipiente cristianismo, por llamarlo así, de comienzos del primer siglo, tenían una cultura muy arraigada que venía del judaísmo y que entonces tenía como propósito esto, es decir, el rol del hombre, el rol de la mujer. Por eso en un momento determinado Dios, por medio del apóstol Pablo, tiene que decir que ahora en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, es decir, todos somos uno en Cristo Jesús. La realidad es que la expresión tenía que llegar de parte de Dios mismo para clarificar un concepto que estaba muy, muy turbio. Dios no dijo que era malo que el hombre esté solo. Él dijo que no era bueno, porque Dios tenía un plan para el hombre y era que el hombre se reprodujera. Ahora usted estará diciendo, bueno, este domingo, entonces, ¿es una reunión para matrimonio? No, es una reunión como siempre, es un tiempo como siempre para toda la casa, para toda la familia, para todos. ¿Por qué? Porque Dios no hizo a la mujer para ver cómo el hombre era menos malo. Dios hizo a la mujer para tener un hombre completo. Y Dios hizo al hombre para que indudablemente pudiera tener el concepto claro de lo que Dios dijo. Cuando Dios creó el matrimonio, no lo creó para que un varón y una mujer con un montón de necesidades busquen a alguien que los entienda y los libere. No,
ese concepto de la mujer, ¿no es cierto?, que se comporta como mamá con el hombre, o ese concepto del hombre que se comporta como papá con su esposa, no es un concepto correcto. Las dos personas son completas, son adultas, tienen que vivir como adultos, y entonces algunas personas se casaron y se decepcionaron con su marido, que no era la cosa que conocían en el noviazgo. Por eso, amados, sí aprovechamos la oportunidad para hablar de todo, como hablamos frente a la familia. Y no hay peor cosa que entonces hacer las cosas apresuradas y rápidas. Tampoco es cuestión de hacerlas lentas, en la medida de todo lo que Dios va marcando como su propósito eterno, es lo correcto. Y entonces el mejor tiempo para conocer a un hombre o a una mujer, si los dos se saben completos, cada uno en Cristo Jesús, es el tiempo no solo del noviazgo, sino el tiempo de ese conocimiento previo al casamiento. Y eso sería el verdadero propósito de ese noviazgo, estar juntos para poder de esa forma conocer cómo piensa uno, cómo piensa el otro, y de pronto a lo mejor descubren que cada uno tiene un pensamiento y que no es el pensamiento de Dios, y si es genuino el hecho de entender y darse cuenta, bueno, bien estará en que puedan arrepentirse de los conceptos culturales, de las enseñanzas adquiridas en la casa, en la familia, o tradiciones o culturas de la tierra, y dejarlas para ir en la dirección de lo que Dios ha trazado como diseño. Algunos han dicho cosas como estas: pastor, todo lo que yo pensaba del matrimonio se me fue precisamente de todo concepto, porque me di cuenta aún en la luna de miel que había cosas que no estaban correctas. Bueno, ese es un error, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esperaron la luna de miel para conocerse o el matrimonio para conocerse. Ser humanos es un estado divino. Ser humanos es un estado divino. Luego Dios toma a ese individuo y lo pone dentro del matrimonio. Y Dios dice que el matrimonio es la unión de dos que tienen mucho para dar. Y como no saben cómo invertirlo, se juntan dos socios, perdón, con alto nivel de productividad. Esa es la idea. Alto nivel de productividad. Mire, estas cosas que podemos hablar, las estoy hablando porque es el producto de meditar en muchas cosas, pero también de lo que en la vida personal hemos aprendido en el matrimonio, y hemos aprendido por el diseño de Dios, aún trabajando con las personas. Así que los hijos deberían ser, en el diseño eterno de Dios, la productividad abundante que ya tenemos de socios y que la potencializamos en el pacto matrimonial. Y nuestros hijos no tienen ninguna expresión de carencia porque papá y mamá se casaron con tanta plenitud que la seguridad de ellos es la plenitud de los padres. Claro, usted va a decir, bueno, no me ocurrió así, la vida me trató mal, conocí a alguien, no le conocí muy bien, me junté y ahora estoy junto. ¿Qué hago ahora? Pues siga junto, pero tenga esta visión de parte de Dios, que si usted ha cometido errores y creído que alguien le iba a completar, usted ahora sabe que Dios en Cristo le ha hecho completo, la ha hecho completa. Y lo mejor que pudiera ocurrir, porque también estamos en medio de personas que ya son mayores y que ya han atravesado sus matrimonios, sus parejas, y algunos de los dos ya han sido recogidos y no están presentes de esta vida, pero sin embargo lo más importante es que aún esta palabra sea conductiva para no solo padres, sino para abuelos, y puedan esta palabra misma escribirla, anotarla, y puedan transmitirla no solo ya desde la palabra, sino desde la vida,
porque toda vez que hay una reflexión, es decir, un mirar para adentro y decir, sí, es verdad, hay cosas que no he hecho conforme al plan de Dios, sí, yo me he comportado así, he creído que me iba a completar, o que lo iba a completar, o que la iba a completar, que iba a... y cometí un error. Bueno, es el momento de entonces aprender aún cuando no se puede todavía, no se puede ya rehacer las cosas, pero no importa. Lo más importante es que usted sigue vivo, sigue viva, y lo que puede hacer es transmitir esto a las generaciones, sus nietos, a otras generaciones como pueden ser los jovencitos, sus sobrinos, sus vecinos, porque créame, estas son cosas que para personas que no están dispuestas a escuchar con un corazón entendido, son abismales, y pareciera que es imposible permear la mentalidad del siglo, pero créame, como nunca antes la mentalidad del siglo está desgarrada y está desilusionada. Entonces este es el momento donde los valores de Dios eternos van a permear en los individuos, por lo tanto en los hijos, por lo tanto en la familia, y por supuesto esto nos traerá una iglesia como debe ser. Entonces la familia es la graduación del matrimonio, y el matrimonio es la graduación del individuo. Y cuando hablamos de graduación, créame que significa que usted y yo hemos sido pensados por Dios para graduarnos todo el tiempo, pero que esa graduación tiene que ver con el hecho de la mayor de todas las graduaciones, que usted y yo podamos ser como Cristo. Y esa es la graduación de un individuo que se sabe completo solo en Él. Se supone que en el diseño original de Dios, la iglesia es la graduación de familias que hacen vivir en su hogar la plenitud de Cristo para depositarlos en la vida del cuerpo. Esta nación nacida de Dios. ¿Por qué? Porque se supone que el diseño original de Dios ya tenía previsto claramente esta constitución llamada Evangelio para que usted y a mí nos sirva como instructivo para la vida. De esta manera, con un individuo graduado, con un matrimonio completo, con una familia plena y con una iglesia gloriosa, el reino de Dios se puede manifestar con mucha claridad en la tierra. Asúmalo. Yo lo he asumido. Creo esta realidad y persigo todos los días este objetivo. Con este entendimiento podemos pensar en el último y más graduado lugar a donde el Evangelio nos puede depositar, que es acceder a esta posición distinguida, la ciudadanía de la expresión de Dios. Uno de los daños que produjo el pecado precisamente fue vaciarnos. Nos vació como individuos. Eso es lo que produjo el pecado. Produjo un vacío como individuo. A eso la Biblia le llama muerte espiritual. Por lo tanto, si el pecado vacía al individuo, va a venir el vaciamiento del matrimonio como estructura de diseño. Lo vacía, por más que en un matrimonio haya una esposa y un esposo que oren mucho, que clamen, que ayunen, que no faltan nunca a ninguna reunión. ¿Por qué? Porque el pecado no discrimina absolutamente a personas religiosas. Al contrario, a veces ocurre mucho más en medio de los círculos religiosos. Mire, cuando yo estaba creciendo también en las cosas del Señor y creía que crecer tenía que ver con ser un fiel asistente a la iglesia y ser un fiel asistente a las reuniones, pronto tuve el primer impacto en mi vida. Y fue tremendo, porque trabajábamos como socios con alguien y en esa tarea que realizábamos, un día yendo a un determinado lugar nos dimos cuenta que el esposo de un
el esposo un esposo que era líder en la congregación estaba con la esposa de otro matrimonio que era líder en la congregación. Y estaban juntos. Y cuando insistimos y tocamos timbre, no aparecieron, no salieron. Para mí fue tremendo. Podría haber terminado allí mi vida espiritual si yo hubiera juzgado que la iglesia y lo que hacen las personas en ella determina mi vida espiritual. Y si hubiera pensado que los líderes y las acciones que ellos tienen determinan mi vida como individuo. Mire, hay esposos, hay esposas que se han apoyado el uno en el otro en una vida de oración y se han apoyado en el uno en el otro en la vida espiritual. Y que se han apoyado en líderes para la vida espiritual, que se han apoyado en sus pastores para la vida espiritual, para la vida plena, de plenitud individual. No hay mayor error que ese. Ya le digo, si hubiera sido que mi vida hubiera estado cimentada en el ejemplo de personas, hubiera fracasado. Pero sí, es importante decírselo. Si mi vida está precisamente edificada y basada en el ejemplo de personas que son imitadores de Cristo, allí está la diferencia. Por eso el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y de esto hablamos ya en una reunión también de un domingo, acerca de, digamos, ser imitadores. Es decir, vivir con ejemplos de personas, porque la Escritura dice claramente, el apóstol Pablo dice que os comportéis como es digno, ¿no es cierto?, de la vocación con que fuisteis llamados. No solo eso, sino también que permanentemente estaba diciendo que también podamos imitar a los pastores y a los que nos presiden en el Señor, toda vez que ellos indudablemente son una muestra y una clara manifestación y expresión de lo que Cristo es. Por supuesto, no todos tenemos la misma medida de fe, pero sí vamos creciendo en esa medida de fe. Y no somos perfectos, pero somos perfectibles y vamos creciendo en esa manera, en esa medida. Por eso es que no está mal tampoco que un esposo y una esposa puedan ser ejemplo el uno para el otro, al contrario, pero siempre tiene que estar la medida de Cristo en esa persona. Y cuando hay errores, corregirlos, arrepentirse, pedir perdón desde el punto de vista del perdón que hemos alcanzado en Cristo y poder dejar atrás aquello que ocurrió para seguir adelante y seguir edificando lo que Dios nos ha llamado a edificar. Por eso es que hay esposos que se han apoyado en sus esposas para una vida de oración y entonces las mujeres han sido más fieles en asistir a las convocatorias espirituales, creyendo que el hombre, también la mujer, tenía que trabajar para traer el sostén de la casa o para completar proyectos materiales, que la mujer se dedique a criar los hijos y educarlos. Y también esos conceptos permearon la mentalidad de la iglesia. Hoy está mutando mucho la sociedad, cambiando, pero estas cosas que estoy diciendo son las cosas que yo he vivido en la iglesia lineal histórica y que de alguna medida no han sido muy buenas porque no estaban conforme al diseño de Dios. También lo han hecho algunos esposos en el matrimonio, ocupándose ellos de hacer el ministerio, impidiendo que la mujer sea productiva para el reino de Dios, porque no era para ella el ministerio de la iglesia. Y esa actitud es una actitud también de ninguneo, ese vacío es como una corrosión lenta que deteriora lo completo de Dios. Y cosa que hará que cuando reaccionemos, la vida se nos ha ido siendo cristianos evangélicos, pastores, predicadores, pero sin ser personas completas. Matrimonios en plenitud, familias con hijos amando al Señor. Mire, todos hemos cometido errores como individuos,
como esposos en el matrimonio, esposo, esposa, como padres con los hijos muchas veces también. Pero lo más importante aquí es no quedarnos en el error y en las acciones de la vida para que permeen nuestra vida culturalmente, sino que una cultura superior, la cultura del cielo, la cultura de Dios, del diseño de lo eterno, pueda permear tu vida y mi vida. Por eso es que en la iglesia perdió muchos años hablando y diciendo lo que no correspondía. Y hoy en día también con un pensamiento, digamos, más tendiente a la liberación de muchas cosas de las que en el pasado habían oprimido al individuo, al matrimonio, a los hijos, se pendula y no se logra estar en el centro de lo que Dios dice. Por eso es que cuando predicamos el Evangelio, predicamos la medida de plenitud que necesitamos para volver a soñar lo que el reino de Dios va a hacer y que ese reino de Dios va a ser manifestado en la tierra. Yo sé que el reino de Dios está siendo manifestado en la tierra y al ser expresado va a ser conocido el Señor. Pero la manera de ser expresado es que usted, que yo, como individuos, que los que tenemos pareja, podamos como matrimonio, y si usted está junto a alguien que no se ha casado, que no ha llegado a ser matrimonio, bueno, usted puede vivir muchos procesos, pero sepa que el diseño de Dios es que esa unión pueda terminar en un compromiso claro, que no es un compromiso de papeles solamente, pero que lo incluye, pero que ese compromiso tiene un compromiso con el diseño de Dios, tiene un compromiso con aquello que Dios ha dicho, y ese compromiso realmente le termine a usted criando hijos que puedan estar dispuestos a ver que lo que Dios dice siempre es superior, y una cultura que puede transformar esta tierra en aquello que Dios ha dicho que debe ser transformada, en su reino. Mire, la tierra ha sido habitada por distintos reinos, aún hoy, porque todo lo que ocurre hoy en día y ha ocurrido con las elecciones en el norte, tuvo a los reinos de la tierra, los gobiernos de la tierra, en vilo, viendo qué pasaba y qué no pasaba. ¿Sabe por qué? Porque todas las cosas que ocurren en los reinos de la tierra son cosas que ocurren bajo una línea, ¿no es cierto?, que tiene sobresaltos, como esas líneas que vemos en el electrocardiograma y que indudablemente van mostrando la pulsación de la sociedad, una sociedad que tiene cada vez más sobresaltos, tiene cada vez una arritmia y una descompensación, y hay cosas no claras, pero Dios decidió dar a conocer a su Hijo, y a través de una persona, a través de la familia, Dios decidió dar a conocer a su Hijo Jesucristo. El Señor tomó un matrimonio, alteró el orden genético, ¿sí?, y sin participación del varón hizo nacer por el Espíritu Santo a su Hijo. Él, Dios, alteró por el Espíritu las maneras de establecer hijos, en este caso su Hijo, pero nunca se saltó las estructuras, porque Dios nunca va a alterar las propias leyes que Él mismo diseñó. Así que utilizó un vientre, utilizó a una mujer, y entonces Dios lo que hizo por el Espíritu fue colocar a su Hijo en esta tierra. Hijo de Dios, Hijo de Dios. Dios es Dios porque si Él no cumple lo que Él dice, deja de existir. Él es fiel a sí mismo, Él cumple su palabra. Entonces, Dios lo que hizo fue actuar conforme a lo que Él había diseñado y creado. Entonces, Dios decidió dar a conocer a su Hijo a través de una persona, a través de una familia.
y en Él, en Cristo Jesús, se dio a conocer a sí mismo. Hoy predicamos el Evangelio para que las 4 instituciones creadas por Dios vuelvan al orden. Y eso no sucede si no hay una medida de llenura y de plenitud. Una medida de llenura y de plenitud. Recordemos que nada de lo que Dios creó funciona si las personas no están llenas de aquel que hizo el diseño. Lo voy a volver a decir. Nada de lo que Dios creó funciona bien o funciona si las personas no están llenas de aquel que hizo el diseño. Nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia y todas las ideas que tenemos no se van a cumplir porque alguna persona tiene lo que a nosotros nos falta. Los sueños de Dios se cumplen porque todo lo que nos falta en el hombre natural nos ha sido suplido en el hombre espiritual. Esto es Cristo. Y Dios quiere que eso que Dios en el hombre espiritual, Cristo, ha pensado y ha diseñado, lo manifieste la iglesia como nación nacida de Dios. Esa es la posición distintiva de esta naturaleza que nos ha sido dada, de este habitar como nacidos en esta nación de Dios. Usted es un ciudadano y una ciudadana distinguida porque es un ciudadano de esta nación que tiene como diseño de Dios que el individuo es completo, por lo tanto puede habitar una familia completa, por lo tal puede entonces ser alguien que contribuye y aporta a la iglesia, al cuerpo de Cristo, algo completo. Y entonces ha de manifestarse la iglesia como nación nacida de Dios en plenitud de aquel que todo lo llena en todo por medio de su cuerpo. Llámese esta nación llamada iglesia. Una sociedad está condenada a la frustración si uno de los socios es más débil que el otro. Fuimos diseñados para entrar en pacto con personas del mismo nivel de intercambio. Recuerden, hombres, mujeres, recuérdenlo. Aún le estoy hablando a los prejuveniles, a los jóvenes. No cometan el error de entrar en pacto con personas que tienen un nivel diferente desde el punto de vista de esto que estamos hablando. Usted es completo en Cristo, sea hombre o sea mujer. Eso no significa que en la adaptación de los caracteres de la vida de uno y del otro haya cosas que van surgiendo en la comunicación, en el avance. No. Y necesita conciliación, ¿sí? Y a veces hasta reconciliación. Pero no olvide que aún la reconciliación es producto del nuevo pacto. La reconciliación es producto de la obra del Espíritu de Dios en Cristo Jesús, en todos los aspectos. Por lo tanto, fuimos diseñados para entrar en pacto con personas del mismo nivel de intercambio. Recuerde, nunca un débil y un fuerte pueden hacer un negocio fructífero. Eso puede llegar a estar dentro del punto de vista del voluntarismo, de estar allí uno con el otro colaborando, pero ¿cuánto tiempo durará? Bueno, el tiempo que produzca el fastidio de ver que siempre hay alguien que está, digamos, tirando la cuerda del otro, arrastrando al otro. Entonces eso produce un desgaste que primero es un desgaste del individuo, luego si se unen en el matrimonio será un desgaste de los hijos, será un desgaste de la familia y por supuesto también lo verá el cuerpo en sí como iglesia de Cristo,
porque hay cosas que se ven, se perciben, salen a la luz, es imposible dudarlo. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que dejar? No, vuelvo a decirlo. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 7, el que está unido no procure dejar esa unión. Mire, hace días atrás un pastor amigo me decía que veía algunas situaciones en los jóvenes y él decía, oro incansablemente por los noviazgos que estoy viendo y oro y clamo al Señor porque mientras todavía no se casan hay oportunidad de decirle al Señor que el diseño suyo sea completado en cada uno. Pero una vez que se casen ya no puedo orar más, ya ahora tendré que estar insistiéndoles o edificándoles por medio de la palabra para que puedan funcionar y a cada uno individualmente se les revele la claridad y la importancia de vivir en la plenitud de Cristo. El pacto matrimonial tiene de dos personas del mismo poder y productividad. Hay que ayudar a los hijos para que rápidamente cobren el estatus que nosotros no teníamos cuando nos casamos. Y esa es la idea. Por eso es que uno como padre siempre está atento a las cosas que pueden permitirle a los hijos tener las cosas en el estado en que tienen que tenerlas. Por ejemplo, en mi caso, si mis hijas compran un vehículo, quiero que compren un buen vehículo, a buen precio, en buen estado, que lo negociemos correctamente. Si fuera el día de mañana una casa, lo mismo. Digamos, queremos exactamente lo mismo para sus matrimonios, para que los hijos queden en una estabilidad de prosperidad y progreso. Por eso cuando los padres prosperan, dejan herencia a sus hijos. Y esa herencia no solo tiene que ver con bienes materiales, tiene que ver fundamentalmente con lo que les heredamos espiritualmente. Por eso, padres, para cada uno de ustedes, padres, y vuelvo a decirlo, hay abuelos viendo esta prédica en esta noche. Entonces, también Dios nos llama a reconciliarnos con su diseño para que podamos ahora sí hablar de aquellas cosas que no podíamos hablar antes, porque ahora estamos entendiendo que Dios nos ha hecho completos y que tenemos que vivir en la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ser llenos del Espíritu es el lugar donde empezamos, no donde terminamos. Miren, el mandato de Dios es ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos. Y nosotros creemos que la llenura del Espíritu Santo tiene que llegar progresivamente en la vida de los hijos e hijas de Dios, aún en nuestra propia vida, como producto de, bueno, ser fieles a ciertas cosas, el tiempo de lectura de la Escritura, de meditación de ella, de devocional, la memorización. No es así. Nada, absolutamente nada va a producir en nuestra vida una llenura del Espíritu Santo, sino el Espíritu de Dios en la medida en que usted y yo podamos caminar en el diseño de Dios y rápidamente saber que no hay atajos, que comenzamos por la llenura del Espíritu para que luego entonces se nos revele que hemos sido hechos completos en Él, no siendo hallados en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Cristo y en la gracia de Él seguir creciendo, porque sí es cierto que tenemos que crecer. Ahora, cuando abrazamos este concepto de plenitud de vida en Cristo, entendemos que nos deja listos para ser ocupantes de la más magna expresión espiritual y escritural a la que Dios quiere llevar tu ciudadanía y mi ciudadanía, porque su ciudadanía es la más alta y magna expresión escritural y Dios quiere llevarnos a esa expresión. Por eso, si somos y nuestra posición es distinguida, es porque nos sabemos completos y ciudadanos de esta nación nacida de Dios, que nos ha dejado
depositados en un lugar de abundancia, en un lugar de plenitud, y es la plenitud de Cristo. Quiero decirle que si bien hay cosas que usted puede llegar a ver que le faltan, mire, si usted lo mira desde el punto de vista del hombre natural, siempre le va a faltar algo. Pero si lo ve desde el punto de vista de este hombre espiritual, llámese Cristo mismo en usted, hombre, Cristo mismo en usted, mujer, eso hace la diferencia. Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice algo muy importante que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Y allí la palabra de Dios dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. En la boca del apóstol Pablo, la palabra cielos es Cristo en su estado de resurrección. Sabemos que muchos de nosotros, cuando nos hablan del cielo, levantamos nuestras manos y nuestra mirada, y bueno, lo que hacemos es una expresión con nuestro cuerpo, y no voy a estar en contra de ello, ¿no es cierto? Cielos, y levantamos nuestra mirada y nuestras manos al cielo. No tengo conflicto con eso, creo que es una realidad que nos ocurre a todos, pero lo que pasa es que cuando somos niños tenemos un concepto y cuando vamos madurando tenemos otro concepto. Entonces, cuando nos dicen que nuestro destino es el cielo, tienen que aclararnos de cuál cielo nos están hablando. Si del cielo que habitaremos, inclusive miramos al cielo, pero sabemos que lo que vemos, que es la masa celeste, no es el cielo, sino que es el tercer cielo, es lo que está sobre ello, es lo que no se puede ver. Allí es donde mora, ¿no es cierto? Decimos Dios, pero Dios en realidad su morada está en todos lados, porque Él es Dios, Él es Espíritu. Ahora, el concepto de el cielo que habitamos durante este cuerpo o el que habitamos después de este cuerpo, indudablemente es o hace una gran diferencia. Si usted tiene un concepto correcto de cielo, entenderá que es el mismo cielo, pero tiene diferente sustancia. Hay un cielo que habitamos cuando nos vayamos de este cuerpo, pero mientras que estemos en este cuerpo, ya estamos en los cielos. El cielo en el que estamos hoy es la vida de Cristo, que nos envuelve, que nos rodea, nos embarga por completo. Es el ámbito y dimensión en el que fuimos puestos por el Espíritu de resurrección. Dice Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Estoy leyendo Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Y estoy en el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La palabra dice que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Y si bien lo hemos dicho muchas veces, quiero enfatizar esto hoy porque tiene que ver con esta distinción de acceder a esta ciudadanía, esta posición distinguida que Dios te ha dado y me ha dado. La palabra dice que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. No dice que estaremos. Pablo dice que el cielo es algo puntual, no es algo que nosotros tenemos que inventar. ¿Y cuán bueno va a ser el cielo para nosotros? Dependerá
de la medida de entendimiento que tengamos de esto. Y la medida de entendimiento tiene que ver con fe, tiene que ver con sustancia. Usted y yo no podemos entender si primero y principal no hemos nacido de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, y si usted no sabe mucho acerca del nuevo nacimiento, porque está allí por primera vez, porque está comenzando a oír esta palabra desde hace muy poco en las redes, tenemos muchos que celebramos que estén conectándose y que hace poco Dios ha permitido ese encuentro que tenía establecido desde la eternidad, pero que se dio en estos días para que usted pueda conocer las verdades eternas de Dios. Bueno, quiero decirle que puede preguntarle a quien está asistiéndole, a quien está compartiéndole el Evangelio, pero en realidad la medida de entendimiento que tenemos de esto hace la diferencia y tiene que ver con el hecho de que todo esto procede de Dios y no de nosotros. Pablo dice que ese cielo se parece a una nación y se parece a algo y pone en palabras precisamente esta realidad. Esta nación que nace de Dios es este cielo que es Cristo, que nos hace ciudadanos. Por eso dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Diga, antes de oír estas verdades y creerlas, confiar en ellas y llegar a entender que Dios me buscó, que Dios me eligió, que Dios me escogió, que Dios me estuvo llamando desde antes de la fundación del mundo, antes de que todo esto se me revelara, estaba sin Cristo. Estaba alejado, dice, de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Son muchas palabras para decir lo mismo. Dicen las Escrituras que nosotros antes estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Eso dice este versículo. En este concepto, cuando no conocíamos al Señor, estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Son diferentes maneras de decir lo que tiene que ver con lo mismo. Me ocurrió esta semana pasada, el martes, en la célula de crecimiento, que de 3 maneras diferentes les comuniqué una misma verdad y les dije, se dieron cuenta que de 3 formas diferentes dije exactamente lo mismo, pero es para que la verdad quede bien clara en el concepto espiritual en nuestra vida. Recuerde, lo que estoy hablándole tal vez a su mente le sea difícil, pero si el Espíritu de Cristo está en usted, usted es un hijo, una hija de Dios, está completo en Él y despreocúpese porque toda esta verdad está en esencia en su vida y viene para traer a su alma el entendimiento por medio de la fe de Cristo que nos ha sido dada. Pablo y los apóstoles usaban muchas maneras para entender y para explicar que nosotros hemos sido predestinados por Dios para vivir algo que no estábamos viviendo. Predestinado significa que Dios había determinado de antemano, ¿sí?, algo que usted y yo no hubiéramos imaginado nunca, ni podíamos acceder a ello, pero Dios ya lo había establecido para usted y para mí, pero que podemos vivir si tenemos un oído atento a la voz del Señor. Así que, amado, amada, la hora ha transcurrido y yo quiero dar paso a un siguiente tiempo, pero Dios nos va a dar plenitud personal. Dios le va a dar plenitud personal. Dios nos quiere dar esta plenitud, que usted pueda disfrutar de esta plenitud para traer reforma a nuestro matrimonio, para traer vida a nuestros hijos y ser un regalo para la iglesia. Y si este orden se altera, no es bueno, no es para vida, ni es para lo mejor. Por eso es que hablamos de estas 4 instituciones, usted y yo como individuo, luego los individuos juntos en plenitud, pactando para juntos en plenitud vivir en esa abundancia de Dios y poder de esta forma llegar al tercer estado, los hijos que Dios les dé
Y si Dios no les da hijos, no le ha dado hijos, de todas maneras, Dios sí quiere que todo lo que Dios le dio en plenitud en su vida y matrimonio, usted pueda tener en abundancia para que eso pueda permear las generaciones. Usted tiene personas jóvenes, prejuveniles, tiene muchas personas a las cuales llegar con estas verdades, pero de allí entonces la cuarta institución, este orden, nos permite como ciudadanos, con esta distinción de esta nación nacida de Dios, accediendo a la ciudadanía que nos ha sido dado, entonces tener y poder de esta forma, por medio del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, esta nación nacida de Dios, permear la sociedad. Y si nos preguntamos en algún momento, ¿qué nos pasó? Que no he vivido esto. ¿Qué me pasó? ¿Dónde me perdí? Es porque la enseñanza fue alterada. Se le decía a la gente, venga a la iglesia, vamos a orar por usted, vamos a orar por su matrimonio, vamos a orar por su familia. La iglesia hizo del individuo, del matrimonio y de la familia el centro de lo que solo eran medios. El individuo, el matrimonio, los hijos, la familia eran medios para llegar a algo mayor, algo más grande. Ese fue el daño, se alteró el orden. Entonces, como generación nos toca enfrentar conceptos tremendos que estamos viviendo, que estamos aprendiendo, que están modificando y reformando nuestra manera de pensar. Entonces esto permea las tinieblas para que realmente no seamos abortados, sino que al contrario, el eterno propósito de Dios sea el que permee la sociedad. Con nosotros salvos de nuestra manera de pensar, salvos de nuestra manera de vivir, salvos de nuestros argumentos, de nuestros conceptos. Entonces las tinieblas no pueden hacer nada. Si somos salvos y más o menos vamos llevando adelante, ¿sí?, las cosas y no perecemos en el camino, las tinieblas tiemblan. Pero las tinieblas no están haciendo tropezar a salvos. Las tinieblas lo que no quieren es que el reino de Dios sea expresado. Esto es un asunto de reino, no es un asunto de salvación. Por lo tanto, mientras que estamos en el nivel de salvación, cualquier mensaje, cualquier evangelio, cualquier iglesia nos queda bien. Pero usted y yo estamos en un nivel más elevado. Como ciudadanos de esta nación nacida de Dios, estamos precisamente en esta ciudadanía que lo que hace es permear. Mire, hay muchos que quieren ser ciudadanos de otras naciones. Muchos han hasta arriesgado sus vidas para entrar a Estados Unidos o a Europa y querer de alguna manera llegar a esas geografías y luego de estar allí lograr con mucho esfuerzo que no lo tomen y que no lo extraditen y que no lo vuelvan a sus países, y entonces con mucho esfuerzo y mucho sacrificio lograr la ciudadanía de una tierra, de una geografía, de una nación de la tierra. Usted y yo tenemos una ciudadanía gloriosa, que nos ha sido dada en Cristo y por Cristo. Amado, amada, mientras va meditando en esta verdad, de esta distinción que usted y yo tenemos como ciudadanos de esta nación nacida de Dios, prepare el pan, prepare la copa con algo para beber. Y si discierne estas verdades, si discierne el cuerpo de Cristo, si usted entiende y se vuelve del error de aquellas cosas que culturalmente han permeado su manera de pensar y por lo tanto le han llevado a equivocarse en su manera de vivir, si usted se arrepiente de ello, si usted discierne ahora esta verdad gloriosa, esta distinción que tenemos como ciudadanos de esta nación nacida de Dios, si usted lo entiende, porque ha pasado por la cruz, porque su alma
ha entendido que Dios le ha buscado, que Dios le ha escogido, que Dios le ha llamado, y usted ha entendido esto, entonces usted sabrá que usted no tuvo ni tiene que hacer ningún esfuerzo. Simplemente tiene que entregarse a la gracia de Dios y disfrutar de todo lo que en Cristo Jesús le ha sido dado por medio de su obra en la cruz completa, su muerte, su sepultura y su resurrección gloriosa, que le ha dado esta fe gloriosa para que usted y yo podamos ser no solo hijos de Dios, sino ciudadanos de esta nación. Prepare el pan y la copa y participemos en momentos juntos, haciendo memoria de la obra de Cristo, la cual le ha constituido a usted y a mí por su resurrección. Por la resurrección y por el espíritu de resurrección le ha constituido a usted y a mí un ciudadano de esta gloriosa nación. Prepárese, en momentos estamos juntos, no se vaya, participamos en este tramo y en esta parte final de esta reunión. Estar unidos hoy, queremos darte lo mejor, oh mi Dios, oh mi Dios.
Esta es la realidad que nos trae a este punto. Si el Señor nos revela con claridad, y eso es lo que está haciendo, estar unidos, estar caminando en Cristo, entonces vamos a experimentar la plenitud. Decíamos que estábamos lejos de la ciudadanía de Dios. Esa era nuestra condición. Esta es una posición que plantea a toda la iglesia, al cuerpo de Cristo, una realidad que muy pocas veces se tuvo en cuenta. La Biblia dice que fuimos pecadores. Es lo mismo que fuimos destituidos de la gloria de Dios, separados de Él. Es lo mismo que Dios nos sacó del huerto, es decir, es lo que pasó en Adán, es exactamente lo mismo. ¿Cómo nos sentiríamos hoy si nos quitaran la ciudadanía del lugar donde nacimos? Sabemos que en lo natural o en lo que tiene que ver con el sistema y los sistemas de la tierra no pasa. No pasa esto porque, aunque seamos el peor de los ciudadanos o delincuentes del mundo, tenemos el derecho humano, perdón, derecho humano de tener una nacionalidad, ¿sí? ¿Cómo nos sentiríamos vivir en el planeta Tierra y que ninguna nación del mundo reconozca nuestra identidad? Esto es lo que precisamente produjo el pecado. El pecado lo que hizo fue que sacó al hombre, lo sacó de un estado de ciudadanía y lo dejó en estado absolutamente flotante, sin identidad. El pecado es una institución que no otorga identidad al hombre. Es más, se la come hasta quitársela toda. Por eso es que el mundo vive como vive. El pecado quita la identidad del hombre con sentido de destino, la del matrimonio como elemento de multiplicación, la de la familia. Y su máxima expectativa es que las puertas del Hades tengan éxito en contra de esta nación nacida de Dios llamada Iglesia. Los conceptos de hoy van a ayudar en el Señor a edificar, a ser sólidos como personas, a ser sólidos en el matrimonio, a ser sólidos en nuestras familias. Esto le da sentido porque por eso Pablo dice que él quiere servir en la casa del Señor y que el que debe servir en la casa del Señor debe gobernar bien su casa. No es requisito, es un estado de vida. Y usted puede hallar en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 al 5, esta palabra. Es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y la expresión yo sé que es de muchos, bueno, yo no fui llamado a ser pastor, obispo, entonces en realidad la expresión no solo tiene que ver con aquel que desea o que desea obispado, también tiene que ver con aquel que tiene esta ciudadanía de Dios, porque no hay diferencia. Recuerda lo que dijimos al principio, así como no hay judío, ni hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, tampoco hay distinción para el ciudadano de la nación nacida de Dios. Luego lo que ocurre arriba debe ocurrir abajo igualmente. Y entonces así Dios es alguien que marca la diferencia en tu vida y en mi vida por medio de esta ciudadanía. Pastora, qué bueno que podamos participar juntos de este pan y de la copa y que podamos participar haciendo memoria de Cristo, Amén. aquel por cuya obra en la cruz hemos sido instituidos como individuos en esta posición distinguida de hijos e hijas de Dios, como
matrimonio hemos sido puestos en el mejor, en el mejor de los diseños, también como padres y como parte de la Iglesia de Cristo, esta nación nacida de Dios, poder dar a conocer la obra de Cristo en la cruz. Y lo hacemos por medio de este pan, que es mucho más que un símbolo, es la expresión de Cristo mismo como cuerpo, porque si bien es cierto que su cuerpo fue colocado en el madero y que Él cargó tu pecado y mi pecado para quitar esta separación que había y unirnos a Él, en esa unidad entendimos la importancia por medio de su obra completa de ser llamados por Dios ciudadanos de esta nación y habitar un cuerpo, la iglesia, pero hacerlo como individuos, hacerlo nosotros como esposos, como padres, hacerlo como pastores, hacerlo ustedes como hijos de Dios e hijas de Dios. Amada, voy a participarte del pan y luego vos lo haces conmigo. Haciendo memoria de Cristo. Así que si querés pasarme la copa, te voy a agradecer, porque tomamos también de la copa, recordando la obra completa de Cristo. Esto representa la sangre del nuevo pacto por la cual hemos sido colocados en esta nación nacida de Dios. Hemos sido instituidos como nación, siendo individuos, siendo ciudadanos, teniendo el mejor diseño para ser esposos, padres, hijos y también miembros de este cuerpo de Cristo llamada Iglesia. Tomamos de la copa. Agradecemos al Señor por este tiempo. Cuando vos compartías sobre el hecho que ya no hay hombre, mujer, judío, gentil, recordaba cuando tuvimos la oportunidad de ir a Israel y esa experiencia que viví cuando estuvimos en el Muro de los Lamentos, donde todavía en el día de hoy hay una marcada diferencia en dónde pueden estar los hombres, dónde pueden estar las mujeres, unido un poco a lo que compartiste durante este tiempo acerca de el concepto de matrimonio, el concepto del rol. Qué alegría y qué gozo trae a nuestras almas el saber que somos uno en Cristo, Amén. que somos Así es. ciudadanos de esa patria celestial donde Dios solo ve a su Hijo en nuestras vidas. Así que es un gozo la obra maravillosa que Cristo hizo a favor. Para cada uno de ustedes que están conectados, que puedan ser alumbrados los ojos de su entendimiento para comprender esta verdad eterna y maravillosa, que ya para Dios hay un solo hombre que Él ve, un solo ser, que es Cristo. Y ahí estamos todos igualados, no hay pobres ni ricos, ni hombre ni mujer, ni judío ni gentil, ni esclavo ni libre. Todos somos uno en Él. Así que es un gozo el poder disfrutar de esta obra maravillosa que Cristo hizo a nuestro favor. Amén. Y no olvides, todos los que hemos llegado a entender esta ciudadanía espiritual, migramos como los que migran a otra nación. Llegan allí y entonces cuando llegan empiezan a ver algunas cosas diferentes y aprender muchas cosas para poder caber, para poder estar dentro de ese lugar y no ser vistos de manera extraña. Bueno, no hay ningún esfuerzo, todas las cosas son naturalmente en Dios, dejando aún aquello que tiene que ver con una naturaleza que fue separada de Dios. Desde el punto de vista nunca voy a olvidar lo que mi pastor decía cuando era joven. Tenemos una raza desnaturalizada. ¿Por qué? Porque el concepto era que naturalmente Dios siempre quiso que el hombre habite en esta nación y disfrute de todos los beneficios. Entonces, en realidad, el Evangelio nos llega a todos como aquellos que migran a otra nación.
y lo que ocurre es que vamos entendiendo por fe, pero eso es rápido y tiene que ser cada vez más rápido porque debe venir de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida Amén. para que todas las Así cosas es. sean rápidamente entendidas y de esa forma disfrutemos de esta ciudadanía. Amén. Así es. Bueno, pastora, nos despedimos y Nos damos gracias a despedimos. Dios por este tiempo. Pasa sus vidas, su casa y su familia. Un abrazo grande y pronto nos estaremos viendo. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada. Tengo a ti, no me falta nada si te tengo a eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti.
Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada. Porque te tengo a ti.